Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios, a la clase Liderazgo y Negociación, al tema Liderazgo y Poder, clase número 6, profesor Aldo Sánchez, servidor, y comenzamos. Vamos a tocar hoy un tema que es una técnica para poder analizar y poder dar solución a los problemas que presenta el poder. Cuando estamos analizando en clases anteriores concepto de poder, características del poder, diferencias etimológicas de qué es autoridad, qué es influencia, cómo ejerce el poder en diferentes ámbitos, ver diferentes autores, hoy vamos a ver cómo resolver aquellos problemas que presenta el poder. Y bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy como manera de introducción, mencionando que el propósito de esta clase es presentarles hoy una guía básica para analizar los problemas que presentan los directores o líderes que están ejerciendo su poder. Vamos a analizar la metodología del doctor Sergio Ramírez Arango, que de una manera lógica y metodológica presenta un planteamiento para analizar la toma de decisiones y las acciones para llevar a cabo cualquier situación que implique corregir un error o corregir un problema o corregir cualquier situación y también atender una oportunidad, porque también el autor maneja que no nada más los problemas son concebidos como algo erróneo o como algo que me afecte, sino también una oportunidad. Si no estoy preparado para atenderla, es un problema, porque estoy dejando pasar una oportunidad. Y que si esa oportunidad la tomo y conscientemente no estaba preparado, pues llega a ser un gran problema. Entonces tenemos ahí una fotografía para que lo conozcan, al doctor Sergio Ramírez Arango, que estudió en la Universidad de Harvard y tiene algunos libros que tienen que ver con dirección y planeación. Bueno, este esquema básico de la estructura que menciona el doctor Ramírez Arango tiene que ver principalmente, obviamente, con el tema del poder, pero en 6 puntos básicos. Punto número 1 es la definición y justificación del problema. Vamos a analizar qué elementos tenemos que tomar en cuenta cuando estamos definiendo y justificando el problema. Cuando tú justificas el problema es porque entiendes a la perfección el problema. Aquí en algunas ocasiones confundimos el problema. Creemos que el problema es uno, pero la realidad es otro. Bueno, nuestro punto número 2 va a analizar el medio ambiente. Es muy importante que en este orden lógico que presenta el doctor Ramírez Arango, habla primero de identificar el problema y después de identificar en qué circunstancias está la empresa. Antes de poder definir un objetivo y su prioridad, tenemos que hacer un análisis de nuestro entorno para tener más variables, para tener más elementos que nos ayuden a poder identificar la alternativa correcta para poder tomar la decisión. Vamos a ver en la clase qué elementos se componen de ese medio ambiente que debemos de tomar en cuenta para nuestras actividades en un futuro. Luego vamos a analizar qué objetivos tenemos, qué objetivos se plantearon, qué prioridad hay dentro de esos objetivos, porque también hay prioridades dentro de los objetivos que se tienen que ir cumpliendo, pero que el medio ambiente, que el problema, que una situación hacen o tratan, por más que resulte incomprensible a lo mejor, de desviarte para que no llegues al objetivo. Pero tenemos que regresar al camino, al carril de ese objetivo. Tenemos que ver qué elementos son los que hacen que en la planeación previa sigamos adelante con nuestra dirección y nuestro liderazgo. Después vamos a ver un método muy sencillito donde te ayuda a identificar y analizar las posibles alternativas de solución, causas, efectos, un árbol, vamos a ver un árbol de decisiones. Y qué factores intervienen para tomar decisión, porque tienes que tomar la decisión y presentar tu plan de acciones para inmediatamente corregir, para inmediatamente poner en marcha y corregir esa situación. Bien, vamos a analizar el primer punto, que es definición y justificación
de un problema al momento de estar ejerciendo actividades y funciones de poder. El punto número más importante es que ya habíamos mencionado que tenemos dos grandes variantes en este punto. El primero es que vamos a tener obstáculos que pueden ser reales o potenciales. Cuando hablamos de realidad y potencialidad, voy a poner un ejemplo de la mercadotecnia. Y quiero que me ayuden porque yo sé que ustedes son mercadólogos y quisiera entrar mucho en este tema donde no me voy a desviar, pero sí voy a poner ejemplos de marketing para poder tener un entendimiento. Ustedes tienen muy claro cuando definimos qué es un mercado meta. Sabemos que es un mercado secundario, por ejemplo, y tenemos un mercado potencial. ¿Cuál es la diferencia de estos tres tipos, por ejemplo, de mercado? Ustedes lo deben de saber. Para hacer un análisis completo, vamos a adelantar un poquito, pero el mercado meta es a quien dirijo todos mis esfuerzos. ¿Por qué? Porque consume el producto y lo compra. La diferencia entre cliente y consumidor es que el cliente es el que paga y el consumidor es el que usa el producto. A veces es el mismo. Pero hablando de mercado meta, estamos hablando de que son las personas que nos compran, que usan el producto. Y en ese sentido el mercado secundario son personas que consumen el producto, tienen contacto con el producto, pero no necesariamente lo compran seguido. Entonces estamos hablando de una pirámide de segundo nivel en donde hay personas que se dejan ver influenciadas y lo compran de manera recurrente, no siempre lo consumen. Voy a poner un ejemplo. Si yo compro cereal y este cereal lo llevo a la casa y lo tengo en la alacena de la casa, es un cereal que está a lo mejor enfocado para niños de 8 a 12 años, pero yo que tengo más edad, pues también lo consumo porque pues como lo veo, lo tengo en contacto, pues lo consumo y ya se vuelve una tradición, aunque los esfuerzos del marketing no van dirigidos hacia mí, van dirigidos hacia los jóvenes, o a los niños, porque es el producto que ellos van a consumir. Entonces aquí hay una diferencia entre mercado meta y mercado secundario. ¿Qué pasa entonces con el mercado potencial? Y el mercado potencial es todas aquellas personas que no consumen el producto y no tienen contacto con él. Pero lo podrían hacer en un futuro. Entonces el mercado potencial son todos aquellos o aquellas personas que no consumen el producto, que no están en contacto con él, pero que podrían llegar a hacerlo. Y esto es muy importante porque si seguimos hablando, por ejemplo, del cereal, vamos a poner el ejemplo que a lo mejor hacemos un cereal para gente de la tercera edad. Vamos a hacer un cereal especializado para gente de la tercera edad. Mi abuelito, mi abuelita no desayunan conmigo con el cereal, entonces no entran en el consumo. Pero la parte de la creatividad del marketing y la parte de estar innovando constantemente es que pueden ser personas que en algún momento dado pueden llegar a tener contacto, consumir el producto. Entonces, en el análisis que tú vas a hacer en el marketing de estar ideando cosas para poder ser competitivo, en las empresas
la gente que tiene poder es exactamente igual, tiene el mismo razonamiento. ¿Qué problemas actuales, por ejemplo, está presentando mi mercado meta? ¿Qué cosas a mi mercado meta, mi producto o mi servicio, no le está satisfaciendo? ¿En dónde me estoy quedando corto? ¿En dónde la competencia es mejor? Vamos a aterrizarlo en un FODA al final. Pero, ¿qué cosas o qué problemas a futuro yo puedo presentar si no atiendo nuevos productos, nueva distribución, mejoro mis precios? Entonces, la parte que atiende el poder son dos cosas que te había mencionado. Un problema directo sobre un área o una oportunidad que puedo tener. A lo mejor tengo la oportunidad de entrar al mercado de la tercera edad, pero no tengo los recursos, no tengo la creatividad, no tengo la investigación de mercado que me dé la información necesaria y útil. Entonces, tienes que tener también en cuenta que un problema puede ser la falta de oportunidades y la falta de atender cosas nuevas. Entonces, ¿qué alternativas vamos a generar? Entonces, como primer punto de análisis es que los retos que está enfrentando la gente que tiene poder en su análisis de problemáticas va en estos dos sentidos. Vamos a pasar a la siguiente lámina, al siguiente slide, en donde vamos a hacer un análisis del medio ambiente. El análisis del medio ambiente consiste en identificar aquellos factores internos y externos de la organización que pueden incidir en cosas favorables o desfavorables. Las preguntas que deben hacerse en esta etapa es: ¿cuáles son los factores externos que facilitan mis soluciones? ¿Qué cosas hay allá afuera que me ayuden? La siguiente pregunta es: ¿cuáles son esas que me lo dificultan? ¿Qué tendencias son importantes en este caso? ¿Y qué pronósticos debo de tener en cuenta para ese ambiente? Que ahorita lo vamos a aterrizar. Hay dos estudios que son muy similares a analizar el ambiente de una empresa. Ya analizamos primero algo que le llamé problemas, que es donde tengo que atender, donde me estoy quedando corto, o atender una oportunidad. Para los administradores, el ambiente externo considera a los proveedores, considera a los clientes, considera la competencia, considera al gobierno, considera a las asociaciones, a los líderes de opinión, a los medios de comunicación, etc. Y para el caso del ambiente interno, considera a los empleados, se consideran los procesos, se consideran a los socios, se considera la tecnología, se consideran todos aquellos recursos. Actualmente se está considerando la cultura organizacional, la calidad también, etcétera. Entonces, un ambiente interno y un ambiente externo tiene que estar vinculado con en qué cosas yo tengo directamente influencia y en qué cosas no la tengo. No tengo la influencia de manera directa de poder generar un cambio, más que en otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido? Pues en lo externo. Yo no puedo ejercer directamente un control sobre el gobierno. Puedo influir, puedo participar, puedo ejercer presión, puedo recomendar a través de un experto, pero no tengo control de esto. Y de lo interno sí tengo control, porque yo puedo hacer un cambio de un proceso,
Yo puedo cambiar un socio, yo puedo invertir en más o menos tecnología de manera directa, más o menos recursos, puedo cambiar mi cultura organizacional, puedo mejorar mi calidad, pero inclusive con los clientes yo no tengo poder de decisión sobre ellos. No tengo poder y decisión sobre los proveedores, directo. Puedo influir, puedo recomendar, pero mi poder realmente está en cómo hago que ellos dependan de mí. Ahora, para la mercadotecnia, en el caso del slide, habla de un FODA. Y el FODA, recuerden ustedes que es un estudio que tiene y está basado exactamente en lo mismo. El FODA está basado en las fortalezas de una empresa, las debilidades de una empresa, las amenazas de una empresa y las oportunidades de una empresa. Por eso es FODA. Aquí están las letras. FODA. Aquí están, ¿vale? Pero el estudio del FODA para la cuestión del marketing es exactamente igual. La empresa tiene fortalezas. ¿En qué soy bueno? Que la competencia, que el mercado no lo es. Pues en mi precio, en mi tiempo de entrega, en mi calidad, en qué soy realmente bueno. Y todos esos factores también me llevan a analizar en qué no soy bueno. Y esas son mis debilidades. Pero tanto las fortalezas como las debilidades, igual que en el ambiente interno, las puedo yo cambiar. Porque puedo convertir una debilidad en una fortaleza. Pero si no atiendo o no procuro bien mis fortalezas, puede llegar en un momento dado a ser una debilidad. Pero, al final, en mi ambiente interno o en mis fortalezas y debilidades, yo tengo de este lado el control. Y tengo un poder sobre todas estas acciones. En cambio, en mi ambiente externo, en lo que me amenaza y en las oportunidades que tengo una influencia y tengo un semi o a veces nulo control directo. ¿Por qué hablo de un semi o nulo control directo? Porque al final estas cosas me afectan, me amenazan, porque si el gobierno tiene la intención de subir los impuestos, tiene la intención de a mi sector hacer una regulación más fuerte, pues es una amenaza que tengo que estar considerando. A toda amenaza tiene que haber una reacción, o tiene que haber una alternativa, o tiene que haber algo que te haga moverte, porque no te puedes quedar pasmado viendo cómo pasan las cosas, tienes que hacer una acción. Las oportunidades es exactamente igual, pues llegaron nuevos proveedores al país que dan crédito, que tienen mejor calidad, que tienen mayor cobertura, tienen mayor diversificación, oye, pues vamos a conocerlo. Es una oportunidad, el mercado potencial, porque ya hay clientes que estamos considerando que son de mi interés. La competencia puede ser una oportunidad porque cada vez hay menos competencia, porque la competencia no da los estándares de calidad, porque no da el servicio. Líderes de opinión y medios de comunicación es exactamente lo mismo. Entonces, como podemos ver, en este sentido de analizar el medio ambiente, es analizar las amenazas, las oportunidades. A toda amenaza tiene que haber de este lado una acción. Si algo del medio ambiente afecta a mi medio interno, inmediatamente voy a poner un ejemplo. La competencia está muy agresiva. ¿Quién tiene que atenderlo? Pues lo puede atender la tecnología, lo puede atender mis empleados por mis ventas y mi servicio al cliente, o mejoro mi calidad. El gobierno está en un sentido como amenaza, lo atienden los socios, los procesos. Tiene que haber una acción interna que
te determine cómo hacer menos vulnerable. Lo real es que siempre van a existir amenazas, siempre van a existir oportunidades, siempre van a existir fortalezas y debilidades, siempre van a existir estos factores. Nunca va a haber soy tan perfecto mi empresa que no tengo amenazas. No, siempre las hay. Y bajo este tenor es en el cual vamos a entender de manera metodológica nuestro análisis del medio ambiente. Entonces, si ya entendimos que tenemos la relación de que detectamos una problemática que puede ser algo en donde me amenaza, en algo en donde me afecta, o una oportunidad que estoy dejando de aprovechar. Entonces, espero que haya quedado un poco claro esta parte de explicación en cuanto a la metodología que estamos utilizando. Nuestro siguiente punto tiene que ver con la justificación de objetivos y su prioridad. Después de haber determinado qué es lo que hay que resolver y cuáles son los principales factores que están afectando mi toma de decisiones, debemos de identificar o debemos de poner sobre la mesa qué vamos a evaluar como alternativas de solución. Si yo sigo poniendo el ejemplo del cereal, si yo dijera que el mercado de los adultos mayores está creciendo demasiado porque somos muchos jóvenes en este momento en el país y dentro de 30 años va a haber muchas personas mayores, es un mercado potencial, entonces para nosotros es una problemática no adaptarnos en este momento en nuestros negocios, en nuestras empresas, para poder atender ese mercado. ¿Qué opciones vamos a dar a ese mercado? Entonces las amenazas que presentamos es que ya hay empresas que lo están haciendo y que nos llevan años de ventaja. La oportunidad también al mismo tiempo es que nuestro negocio se adapta perfectamente a poder hacer un consumo con ellos. Entonces, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Entonces, nos vamos a sentar a analizar el puerto en donde el barco lo vamos a llevar primero. Entonces, tenemos que definir si a lo mejor en este momento es prioridad para nosotros, a lo mejor ni siquiera pensar ya en un nuevo producto, un nuevo servicio, sino es prioridad para nosotros cerrar el año porque nuestras ventas se cayeron. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder atender eso? Entonces, ya la prioridad tanto de las problemáticas como de las soluciones tienen otro tenor. Y ahí, básicamente, es un tema de poder, porque el poder como tal, a veces uno no entendería por qué ciertas acciones, ciertos líderes toman ese cauce cuando tú estás analizando que tienen una gama de oportunidades tremenda. Y dices, ¿por qué no le entra? Si ahorita es su momento, porque pone en riesgo su poder a futuro. Entonces, el poder como tal tiene que priorizar lo que haga y lo que mantenga ese poder. Entonces, deben las metas relevantes para la organización muy claras para el que dirige. Y debemos indicar lo que se quiere lograr, más no lo que podemos hacer. Esto es muy importante aclararlo porque el que es director, el que es líder, tiene que manifestar qué quiere lograr con esas decisiones o con esa prioridad. O sea, cuando tú estás justificando una prioridad, estás justificando un objetivo, tienes que dar a entender qué es lo que quieres lograr con eso, más no la parte operativa de cómo hacerlo, sino es qué quieres, es más importante que el cómo hacerlo. Entonces, en este momento, para tener una herramienta de cómo definir tus prioridades, lo vamos a hacer en ese sentido. Y obviamente, todos tus objetivos, todos tus esfuerzos para mantener al poder, como mantener un producto, tiene que ir con un esquema de bajo costo y de cooperación constante de todo el equipo, los esfuerzos, para generar utilidades y recursos, si estamos hablando de una empresa. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que tiene con identificar tus alternativas. Para poder identificar tus alternativas, es una etapa que aquí considera el doctor Rodríguez Arango, muy, muy importante, porque haces una lluvia de ideas antes de que se ejecuten. Haces una lluvia de ideas con tu equipo de trabajo, con tus expertos, con toda la gente que está a tu alrededor. En esta etapa es necesario iniciar con un número de opciones tentativas que puedan resolver el problema. El problema se va a resolver basado y se plantea siempre en función de una causa y efecto, que vamos a hacer un ejercicio rápido para que lo puedas visualizar.
deben de ser opciones diferentes entre sí y no meras variaciones de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a borrar, si me lo permiten, el apunte que estábamos haciendo aquí en el pizarrón y vamos a hacer un árbol de decisión muy facilito de causa y efecto. La teoría marca que vamos a iniciar con una alternativa de solución a un problema como alternativa A. Después vamos a analizar nuestra alternativa de solución B. Vamos a manejar nuestra alternativa C. Vamos a poner un ejemplo básico, muy sencillo, de 3 alternativas, las cuales generan un resultado, generan acciones, ¿no? Igual, hay un resultado, hay acciones, tenemos un resultado, hay acciones. Y lo voy a poner con color rojo, lo más importante. Tenemos consecuencias. Bien, yo conocí a un director de un periódico que cuando tenía que tomar una decisión siempre decía, lo voy a pensar, y sí se tomaba tiempo en pensarlo. Y una vez le preguntaron, oye, ¿por qué piensas tanto? Pues si tus alternativas de solución son claras. Y dice, es que yo me estoy enfocando en las consecuencias. Quiero saber cuál de estas 3 alternativas que tengo para solucionar un problema ¿cuál de estas 3 alternativas es la que me da menos consecuencias? Curioso, cualquiera pudiese pensar que voy a tomar la decisión por la que me dé más resultado. Esa decisión es de experiencia que ustedes tomarán. Pero hay personas que dicen la que me dé menos recargos, la que me dé menos problemas, porque al final hay una causa y efecto. Y lo que recomienda el autor es que cada una de estas decisiones tienen que ser completamente diferentes. Cuando estas alternativas son completamente diferentes, podemos enriquecer de información y de experiencia. A lo mejor de estas 3, tomamos una parte de cada una y hacemos nuestra alternativa ideal, que podría ser la D, porque estás tomando elementos de todo. Pero si tu alternativa 2 tiene variantes muy pequeñas y realmente tiene una relación con la primera, pues no vas a poder llegar a tu alternativa ideal porque son las mismas variantes. Al final las consecuencias seguirán siendo las mismas. Y yo por experiencia les puedo decir que cuando estás en equipo con gente preparada, con gente comprometida, con gente que entiende la situación en donde está, generas alternativas impresionantes que te da mucha creatividad para resolver problemas. Bien, vamos a pasar al siguiente punto del análisis de esta metodología y tiene que ver ya con la decisión. Ya identificamos un problema que puede presentar el riesgo en nuestra actividad de poder, generamos un estudio del ambiente para ver en dónde se está desarrollando este problema y determinar también el grado del problema. Determinamos nuestros objetivos, las prioridades que tenemos y analizamos las alternativas que pudiesen ayudar y llegamos a la parte importante que es tomar la decisión. ¿Qué alternativa para nosotros fue la ideal? Y para ello vamos a evaluar estas alternativas que deben ser relativamente sencillo de seleccionar la más conveniente. ¿Qué quiere decir con esto? Tiene que ser evidente cuál es la mejor alternativa. Cuando no es evidente la alternativa, hay que analizar más, hay que generar más consecuencias,
hay que analizar más beneficios y hay que extender las ramas de este árbol cuando no es evidente cuál es la que nos conviene. Esto implica comparar las alternativas entre sí, como habíamos mencionado, en cuanto al grado de cada objetivo, en el orden también de la prioridad que tenemos. Por eso la lógica de priorizar primero, porque cuando tienes que tomar las alternativas, a veces va a haber la disyuntiva o va a haber un poquito la circunstancia de decir, bueno, ¿cuál nos conviene? Bueno, pues la que se acerca a la prioridad, la que se acerque más a nuestro objetivo de resolver. Estas alternativas deben contemplar, pues obviamente el objetivo, la situación a resolver y el tiempo que puedan apreciar de forma aterrizada los resultados. También es importante que las alternativas pues sean, aparte de las ideales, pues sean las reales, que se puedan llevar a cabo en la circunstancia y en el tiempo que está establecido. Pasa algo muy interesante cuando haces investigación de mercados. Cuando haces investigación de mercados, regularmente cada pregunta que tú vas a hacer a los públicos tiene que tener un objetivo que te debe de ayudar a tomar una decisión y que te debe de ayudar a resolver un problema que el producto está presentando. Entonces es exactamente lo mismo, la misma lógica. ¿Qué pregunta yo voy a hacer? Pues porque tengo un problema y quiero saber la tendencia. Imagínate que yo quisiera saber cuál es el color favorito que mis clientes quieren en mi producto y le doy nada más dos opciones, hay azul y rojo, y la respuesta después de la tabulación te da 50% rojo, 50% azul, no te sirve de nada. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si no tienes muchas alternativas y no tienes claro tus objetivos, obviamente aunque obtengas la información, pues no te va a servir de nada, ¿sale? Bueno, pasamos a nuestro siguiente punto y tiene que ver con el plan ya de nuestras acciones a encaminar. Y nuestro plan de acciones consiste en identificar cuáles van a ser aquellos pasos para seguir, para ejecutar la decisión que ya se tomó. Se deben en este punto contemplar las medidas de contingencias en el caso de que haya algunos elementos importantes en la implementación y que no caigan bajo el control del que tiene poder. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la diferencia entre ejecutar y tomar la decisión? En algunas ocasiones a mí me ha tocado la experiencia que cuando tú ya traes una decisión tomada, ya se tomó la decisión, y la bajas al nivel operativo para que se implemente, la empiezan a juzgar. O empiezan a decir, no, es que eso no nos conviene. No, porque eso debería de ser así. No, porque... Entonces, la decisión se tomó y se tiene que llevar a cabo. ¿Qué implica en el nivel operativo tener en cuenta? Las contingencias. Contingencias, palabra clave. Siempre va a haber contingencias. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar ya en la implementación, en la dirección, en el camino, cómo vamos a contemplar las contingencias? Y obviamente estas contingencias tienen que ser evaluadas, consideradas, porque tienes que poner un presupuesto, tienes que poner herramientas, tienes que poner personal, tienes que hacer una serie de elementos que estén preparados para recibir esas contingencias, porque si no se va a ver completamente afectado el poder del equipo, de la persona que lo está ejecutando, que lo está ejerciendo, porque no estuvo preparado. Y eso va a poner inclusive a veces una mala contingencia atendida, pone en riesgo todo. Entonces, el poder pone mucho énfasis en esta situación y la recomendación es que lo atendamos como se debe. Bien, en esta situación, el poder, cuando tú ya estás ejecutando, ¿no? Aquí ya vamos a entrar un poquito a fuentes de información que debe de recibir el equipo, la persona que está ejerciendo el poder, es que al momento que tú empiezas ya a operar, empiezas a implementar para ver la solución del problema, tienes que tener clara la calidad de la evidencia de lo que está pasando para poder tomar acciones, cambiar estrategia, cambiar rumbo, para ver si estamos cumpliendo los objetivos. Entonces tienes que tener evidencia. Y la palabra evidencia se divide en 4 puntos muy importantes. El primero es los hechos. Vamos a definir rápidamente qué es un hecho. Las deducciones, como al no tener toda la información haces deducciones. A las inferencias que vas a hacer completamente ajeno a lo mejor a un hecho. Y las suposiciones como un factor sumamente riesgoso, porque las suposiciones no están basadas completamente en esta cadena de información que estamos haciendo. Pero esa es la retroalimentación o el feedback que vas a tener de lo que está pasando
de acuerdo a la solución de tu problema y que no afecte más a tu poder. Entonces vamos a analizar el primero, rápidamente lo van a ver en su pantalla, los dos slides, y los hechos se refieren a la información que trata de algo que ha ocurrido o que está ocurriendo. Sobre esta información es posible establecer sin ninguna duda su validez o su falsedad. ¿A qué me refiero con este punto? Este punto es muy importante y no nada más para el tema del poder, sino para el tema del liderazgo y para el tema de la dirección. Un hecho es una situación irrefutable, obviamente válida o inválida en el sentido de que pasó o no pasó. Pero yo te quiero decir que los hechos, cuando uno toma decisiones en función a los hechos, es un líder o es un director que está al pendiente de la supervisión y que está al pendiente de su trabajo. Hay muchas personas que no les gusta ver los hechos y no lo creen. Tú le podrás decir, oye, es que me pasó este incidente. ¿Cómo crees? Yo llevo 20 años en esta industria haciendo este trabajo. Eso nunca ha pasado y no pasará. Pues es una persona que está fuera de la realidad, porque los hechos son completamente irrepetibles a veces, son completamente de una gama de incertidumbre y tienes que estar apegados a ellos porque en ellos puedes perder mucho. Las deducciones se refieren a la información que se obtiene a partir de hechos a los cuales se les aplican leyes lógicas o razonamiento. Ya cuando empiezas a deducir es que entendiste el hecho, pasó, ahora vamos a ver por qué pasó, qué fue lo que lo ocasionó y ya metes un poquito de lógica en ese hecho. Siguiendo con este tema, las inferencias son afirmaciones que se sustentan nuevamente en los hechos, pero son deducciones de una cosa a partir de otra. Conclusión. Tiene una cierta posibilidad de ser validadas, principalmente depende de la vinculación entre las causas. Las inferencias es que ya vas haciendo una cadena de causa y efecto. O sea, haces una deducción de un porqué y ese porqué fue generado por otro porqué, y inferir es tratar de llegar al origen de esa situación en función para que podamos entender cuál es el interés de lo que está pasando. Y las suposiciones obviamente es información de muy baja calidad, en un estricto sentido hay mucho riesgo porque solamente hay una ilustración de lo que pasó, no estamos completamente basados en el hecho. Esto nos lleva a ciertas consideraciones para hacer un buen análisis del poder. Una forma de enfrentar incertidumbre, por ejemplo, hay incertidumbre en el ambiente, es anotar todo lo que ocurre. Tú como líder, como director que tienes poder, tienes que tener claro que no hay enemigo pequeño y tienes que tener claro que una circunstancia, por muy pequeña que sea, tiene que ser atendida, tiene que ser visualizada, tiene que estar al pendiente de ti, porque esa incertidumbre que en ese momento tú puedas no atender puede generar en un conflicto a la larga y que ponga en duda tu poder. Es necesario ser flexible y no considerar que ya por haberlo tomado también en cuenta, así debe de quedar. La experiencia muestra que una de las formas de mejorar la calidad de la comunicación es la supervisión detallada, que era lo que estábamos comentando hace un instante. Otra consideración es que después de elaborar un primer borrador, es importante aquí tener en cuenta que cuando la persona o el equipo que está ejerciendo poder tiene que hacer una primera comunicación sobre los avances, sobre la solución, sobre la administración que está enfrentando su poder, tiene que tener muy claro estas siguientes preguntas que te pongo en el slide. Es, ¿qué digo? ¿Tengo identificada la idea principal? ¿Por qué lo digo? Sustento lógico y factual del contenido del párrafo que voy a decir. Y 3, ¿para qué lo digo? Propósito del análisis en esta utilidad. Básicamente esto es un poquito aplicable para poder dar un cara a cara con la gente que estás tú al frente y que ellos están sustentando tu poder. Entrando ya en una recta final de la clase del día de hoy, te voy a hablar por último de un tema que es sumamente importante, que es el empowerment. Ya analizamos en este tema que es poder y liderazgo, conceptos básicos, tipos de poder, aplicaciones, cómo enfrentar los retos y los problemas de alguien que ostenta el poder a través de una metodología. Pero ahora te voy a recomendar, y parte de la clase tiene que ver con cómo tú en este momento otorgar poder a otras personas, porque las personas que tienen mucho poder o que tienen un poder considerable tienen que repartirlo
tienen que desahogarlo para mantener el poder. Para poder mantener su propio poder, tienen que delegar el poder en su equipo de trabajo, y entonces te vas dando cuenta cómo una persona a lo mejor de forma individual está generando su poder y va ampliando en equipo, va ampliando en esquema, va ampliando en gama su poder. Y para ello vamos a ver 5 puntos importantes. El empowerment o empoderamiento, es una herramienta o una técnica de gestión que consiste en delegar, otorgar o transmitir tu poder o tu autoridad y dar autonomía y responsabilidades a los trabajadores o tu equipo de trabajo de una empresa o de una organización, que pueda tomar sus propias decisiones, que pueda resolver problemas y que pueda ejecutar tareas sin necesidad de consultar u obtener aprobación tuya o de un superior. Le vas a dar una autonomía. El objetivo principal de este empowerment es buscar o distribuir niveles adecuados del poder y de la autoridad. Esto es muy importante porque el caso de este ejemplo es el caso de Apple. Cuando hay una entrevista que le hacen a su presidente, en donde le preguntan cómo administra sus unidades de negocio, y él dice: es que me manejo bajo una figura de empowerment. Yo nada más me reúno 3 horas a la semana con mis directores corporativos, cada uno tiene la libertad de hacer y deshacer como lo haga. No hay supervisión de mi parte, yo tengo toda la confianza, pero es una estrategia de empowerment. ¿Por qué? Porque tiene que dejar que su creatividad y sus habilidades se desarrollen, porque sabe contratar a las personas ideales. Yo mencionaba en la clase anterior que ¿quién tiene la culpa si tú le delegas a una persona que haga una actividad y no la hace bien? Entonces cualquiera podría decir: pues que esa persona no está capacitada, córrala. Pues no, yo corrí al director o al gerente porque no contrata a personas adecuadas o no puso en el perfil adecuado a la persona para llevar a cabo esta tarea. Entonces, son enfoques diferentes, pero te quiero compartir algo rápido. Los gerentes no se equivocan. Y cuando digo esto, todo el mundo piensa: pues ¿cómo que no se equivocan? Sí, los gerentes o los directores ejecutan, como los generales en el ejército. El general, si se equivoca, dicen: vuelve a mandar. Pasa lo mismo con un gerente. Un gerente o un director se puede equivocar, pero ¿qué tiene que hacer? Tomar otra decisión y corregirlo. No puede estar en el tema del arrepentimiento, no puede estar en el tema del que ya ni modo me equivoqué, sino tiene que tomar otra decisión. Y a lo mejor tomar esa decisión es cambiar el equipo, cambiar el proceso, cambiar la responsabilidad. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a ver es que el empowerment va a proporcionar información adecuada. Tiene que proporcionarle la información adecuada a sus seguidores para que puedan tomar sus mejores decisiones. Va a proporcionar herramientas y recursos adecuados. Van a brindar retroalimentación, va a haber reuniones, va a haber juntas, lo tienes que informar, le tienes que capacitar, le tienes que decir qué tiene que hacer para que genere su autonomía de manera directa, cuáles son los objetivos, la misión de la empresa. Tienes que evaluar y recompensar ese desempeño para que motives que esa autonomía que tiene está ayudando a la empresa y que haya mayor compromiso y que nos dé más. Básicamente aquí evaluar es que tienes que analizar también los errores, pero pues tiene todo el apoyo de tu parte porque tú tienes la confianza que fue la persona idónea para tú delegarle parte de tu poder. Y por último, vamos a ver qué cosas positivas te genera el empowerment. El empowerment es un trabajo significativo. ¿Por qué? Porque es algo importante. Cuando tú me delegas autoridad y poder, es un compromiso muy importante. Ellos pueden desarrollar una diversidad de asignaciones, o sea, tú puedes delegar en esa persona muchas cosas. Su rendimiento se va a poder medir, porque si el señor dice que es muy bueno, vamos a darle una unidad de negocio, vamos a darle un equipo y es más fácil medir su desempeño. El trabajo significa un reto y no una carga, porque ya hay una responsabilidad. Tiene autoridad de actuar en nombre de la empresa. Hay mayor participación en la toma de decisiones. Se escucha lo que él dice. ¿Cuántas personas a través de que es un jefe? Pues no lo digo porque es mi jefe y pues yo no estoy muy de acuerdo, pero pues mejor no digo nada. Entonces hay un tema emocional y psicológico atrás de fondo. Participan mejor en equipo porque ahora él tiene que armar su propio equipo. Se reconoce como una contribución lo que está haciendo. Desarrolla sus propios conocimientos y habilidades y tienen un verdadero apoyo. Entonces, para finalizar la clase del día de hoy con estos 2 temas que analizamos, tiene que ver el empowerment con la capacidad de ahora tú distribuir tu poder con tus equipos,
con las personas de confianza, con esta reorganización que hemos venido hablando, para que podamos mantener el poder, tienes que anclarlo en diferentes puntos estratégicos. Espero que te haya servido la clase del día de hoy para confirmar y reafirmar tu idea que teníamos del poder en el Colegio de Empresarios como materia, que es liderazgo y negociación. Te invito a que bajes los cuestionarios de estos temas que son parte de nuestras actividades y nos vemos la próxima clase con otro interesante tema sobre liderazgo. Te agradezco mucho, mi nombre es Aldo Sánchez, profesor de la materia, y nos vemos la próxima clase. Que estén bien.